Crónica de un mini debate. Me aborda un miembro de La Luz del Mundo en redes sociales para refutar mi vídeo sobre las 8 mentiras del bautismo en La Luz del Mundo. Surgió la pregunta sobre quién había mentido, el que mandó hacer el libro en el huerto Getsemaní o Aarón Joaquín que había dicho que Dios lo llamó. La respuesta del hermano de La Luz del Mundo fue que los apóstoles no mienten refiriéndose a Aarón Joaquín. Le informe que, ya que Samuel Joaquín también es considerado apóstol, y ordenó fabricar el libro del huerto Getsemaní donde dice que fue Jesucristo quien habló con Aarón Joaquín. Por consiguiente, uno de los dos personajes considerados apóstoles mintió. Ya que a Jesucristo no se le considera Dios. A la falta de no poder argumentar en favor de Samuel o Aarón, el hermano de La Luz del Mundo me pidió que probara con la Biblia que Jesucristo era Dios. Ya que no soy apologeta, pensé que sería muy aventurado meterme a desglosar la Biblia para probar un punto doctrinal, pero decidí intentarlo. El primer verso bíblico que se mencionó fue Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La réplica del hermano de La Luz del Mundo fue, el Verbo es palabra. No es hijo. El Verbo era Dios. Asegurando que la idea de que el Verbo es el Hijo genera todas las doctrinas erróneas. Entonces mencione que el Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La respuesta del hermano de La Luz del Mundo fue que el Verbo habitó en la carne, pero no se hizo carne como lo menciona Juan 1:14. Acuso que nosotros asumíamos que la Virgen María le cambió los pañales al Verbo. Y para esto menciono un segmento de Juan 14:10, sino que el Padre que mora en mí. Y que Dios es espíritu y por tal razón no podía ser carne. Sospeché que el hermano de La Luz del Mundo ya tenía problemas con su argumento al no citar a Juan 14:9-11 completamente. Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras». El hermano de La Luz del Mundo siguió insistiendo en que el Verbo no era el Hijo sino el Padre, entonces le comenté que yo pensaba que el nombre del Verbo era Jesucristo, ya que encontré la cita de Apocalipsis 19:11-16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La refutación del hermano fue primera de Timoteo 6:15-16 diciendo que el único Rey de Reyes y Señor de Señores era Dios el Creador, pero no era Jesucristo, además decía que Jesucristo no era inmortal. Primera de Timoteo 6:15-16 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Admití que en efecto el único Rey de Reyes y Señor de Señores era Dios y cité el Salmo 136:3 alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Deuteronomio 10:17 porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Me pregunté en qué otras partes de la Biblia se menciona que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores aparte de Apocalipsis 19. Y la respuesta la encontré en Apocalipsis 17:14 pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Como sabemos que Apocalipsis 17:14 se refiere a Cristo como el Señor de señores y Rey de reyes. La respuesta está en Juan 1:29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En resumen, Juan 1:1 en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 5:7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan 1:14 ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Romanos 11:36 Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Juan 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Apocalipsis 19:3 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo que nos confirman estos versículos es que el Verbo era Dios. El Verbo es el Hijo que se hizo carne. El nombre de Jesucristo era el Verbo de Dios como lo menciona Apocalipsis. El Verbo de Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es Señor de señores y Rey de reyes de Apocalipsis 17:14 es el Cordero de Dios del que habla Juan el Bautista. El hermano de la luz del mundo no tuvo otra cosa más que admitir que el nombre del Verbo de Dios era Jesucristo. Ya que no pudo probar que el Verbo no era Jesucristo, propuso que Jesucristo era un Dios creado. Y pues ya se imaginarán. Continuará.